¿qué cosa es el diencéfalo? Está constituido por núcleos. Y esos núcleos están rodeando al tercer ventrículo. Realmente tiene que ser simétrico a ambos lados de la línea media. ¿Y cuáles son los componentes de estos núcleos que construyen el diencéfalo? El tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Es un término común. Tálamo, de acuerdo, están arriba, abajo o laterales. Está construido por núcleos gigantes. Sus núcleos se van a proyectar al sistema nervioso central y los órganos del sistema nervioso periférico. Esto es en biología, jóvenes, no entra al examen, supone que hay mucho conocimiento. Ahí estarían los componentes, ¿sí? El tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Están rodeando al ventrículo que hemos mencionado. Nuevamente, el epitálamo, el tálamo, el hipotálamo está debajo de él. El epitálamo, constituido por otros, tiene otro constituyente más. Los límites, anatomía, en la parte anterior, cuáles son los límites de esta estructura, hacia la parte anterior, los límites óptico, hasta la conexión anterior, en la parte posterior, el cuerpo mapilar, o conexión posterior, en la parte superior, los cuerpos de trígono celular de Solix, en la parte inferior diagrama de la silla pública. Ahí está, mucho mejor dibujado. Una lista de un corte transversal intercalado, los grupos basales que vamos a ver hoy día también. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la fisiología de esta estructura? Deriva de una palabra que es cámara interna, es estación del relevo sensitivo. Todo lo que repitiendo toda la clase que estoy haciendo, es que todo estímulo consciente tiene que pasar por el tálamo. En el caso del dolor por el tálamo lateral, en el caso de la lesión, tiene que pasar por el tálamo, pero ya no por el cuerpo genital lateral, sino por el cuerpo genital medial. Entonces, estación de relevo sensitivo, sí o sí tiene que pasar si eso se hace consciente, si no hace consciente no va a llegar al tálamo, como decía antes. Conexiones con la corteza son siempre ipsilaterales. Conecta con la corteza del mismo lado, siempre ipsilaterales. Estas son sus características. Ambos tálamos están unidos y también tienen que tener conexión. Ahora, el tálamo se complica porque tiene una serie de núcleos y cada uno de ellos realmente tiene funciones diferentes. Cada tipo de núcleos que se tálamo, el grupo de núcleos que existen, hay la lámina medular interna, es una banda de fibras mineralizadas que atraviesan el tálamo en un sentido rostro-caudal, lo atraviesan anteroposteriormente, separa el grupo de núcleos mediales y laterales, que va así, tiene varias parte media y parte lateral. Se divide en la porción rostral y caudal para incluir los grupos anteriores y la ventral respectiva. Los núcleos que nos interesan, pues no vamos a describir todos, ¿sí? Dice la lámina medular interna tiene fibras intertalámicas que conectan los diferentes núcleos tálamos así. Entre la lámina medular externa y la cámara interna se encuentra el núcleo del tálamo, su anatomía. Esto es un poco anterior a esa anatomía, ¿sí? Está describiendo. En la parte funcional que nos interesa, ¿sí? Dice el grupo nuclear anterior. ¿De qué se encarga? ¿Cuáles son sus funciones? Dice, tiene conexión al recíproco con el hipotálamo, tomando talámico y el centro del símbolo a través del brazo anterior de la cápsula interna. ¿Qué función tiene este grupo nuclear anterior? ¿Sí? Tiene que ver con la conducta y la memoria. Las emociones, ¿sí? El daño en este tracto, ¿sí? ¿Qué ocasiona? Fallas en la memoria episódica a largo plazo. Entonces, esta es su función del grupo nuclear anterior, relacionado con la conducta emocional y la memoria. Su daño que ocasiona, ¿sí? Alteraciones en la memoria episódica a largo plazo.
vamos a tener divisiones mano-celular, palo-celular y paralaminar. Se conectan con otras estructuras, reciben referencia de la corteza pretemporal. Ahí están sus conexiones. El grupo nuclear lateral. No has escrito sus funciones, no se hacen muy tediosos. El núcleo lateral, el dorso lateral, ¿qué hace? Funcionalmente por una parte del grupo anterior, formando la parte llamada tálamo límbico, por la mayoría de funciones. Recibe referencia del hipocampo anterior del córtex, tiene esto lo voy a tomar en el examen de la mente, ¿cierto? Para lo que funciona. Lo que funciona voy a tomar, no voy a tomar quién se conecta con quién, parte de la familia. Pero si cuando es la alteración de eso tengo que resolver la vía, sí lo voy a tener que hacer. La mayoría de veces no puede ser. Tiene referencias hacia el cambio del giro del símbolo. Con el cuerpo pulmonar lateral posterior conexión al símbolo con el cuerpo geniculado lateral y con área de asociación de la corteza parietal, temporal y occipital, y recibe referencia del área pretectorial y el músculo superior. Es la estación, cuerpo geniculado lateral, dice, es la estación del relevo entre los centros visuales subcorticales y sus cortezas de asociación respectivas. Ojo como les dice, estación de relevo entre los centros visuales subcorticales y sus cortezas de asociación respectivas. Interviene en la atención visual selectiva. Están sus conexiones que viajan. El grupo nuclear lateral. La referencia recibe información del globo pálido, de la negra, son inhibidores. Recibe referencia de la corteza premotora y prefrontal, envía conexiones salónicas a la corteza premotora y a la corteza motora primaria. Es una estación de mayor relevo en las vías motoras de los grupos de la base de la corteza cerebral. Ahí estamos. El grupo nuclear lateral, referencias, recibe conexiones del cerebelo, de los núcleos profundos del cerebelo, principalmente el núcleo dentado. Del cerebelo sale información a través del núcleo cerebeloso superior rumbo a este grupo, más información del mesencéfalo al tálamo. Funciones. El grupo nuclear lateral, corteza motora primaria, recibe áreas somatosensoriales secundarias de la corteza. La corteza premotora y motora suplementaria. ¿Por qué si el núcleo retrolateral se relaciona con aspectos motores tiene referencias hacia las áreas sensitivas? No voy a tomar parte. El grupo nuclear lateral, describe cuáles son. Aquí no detectamos funciones, en la siguiente lámina de estas funciones. El grupo nuclear lateral, corteza somatosensorial primaria y central. Proyecciones a la corteza organizada de manera somatotópica, lo que está diciendo, o sea que la información que llega a cada uno no llega a cualquier sitio, tiene que ir a sus sitios específicos de llegada y de salida. Pues la proyección hacia la corteza organizada de manera somatotópica, sus fibras se dirigen al área de la cara y fibras del núcleo posterolateral pasan a las áreas correspondientes de la representación del cuerpo. Estos núcleos se proyectan a las áreas somatosensoriales. Ahí está. Las fibras que van bajando. Esto igual es anatomía. Núcleos intralaminares, formación reticular del tallo cerebral, el cerebelo, está mandando información al disco espinotalámico y antrigémino, al globo pálido de la corteza cerebral, referencias a los núcleos, núcleo de la línea media, por ahí del tálamo bastante complicados. Que tiene muchas funciones que ahora lo vamos a mencionando. Los núcleos reticulares, una continuación de la formación reticular del tallo cerebral por el encéfalo, aferencias de la corteza cerebral de los núcleos talámicos, referencias, esto es importante, de los núcleos talámicos, su neurotransmisores sagrados, ahí sí esto sí es importante. El metatálamo,
núcleo de relevo del sistema auditivo, núcleo geniculado medial. ¿Qué tiene que ver este núcleo? Con la parte auditiva. Así como el lateral tiene que ver con el sensitivo, este tiene que ver con el núcleo geniculado medial, no es el lateral, ¿sí? Tiene que ver con la parte de la audición, recibe información directa del hemisferio lateral, o inferior, recibe inferencias de retroalimentación de la corteza auditiva primaria. Ojo con esto de corteza auditiva primaria, cuando hablamos corteza, vamos a decir que hay corteza auditiva secundaria. Haciendo un adelanto, solamente puedo decir con la corteza auditiva primaria tú recibes la información. Recibe, lo escuchas, pero no lo identificas qué cosa es. En la corteza auditiva secundaria ahí queda almacenada la información. Yo puedo ver por primera vez un computador, no sé qué es un computador, esa información está llegando a la corteza visual primaria, la puedo describir totalmente. Pero cuando ya sé qué cosa es, esa información queda guardada en la corteza secundaria. Y ahí puedo decir, esto es un computador. Y si vuelvo a una canción, en este caso, sí, escucho la canción por primera vez de nuevo autor, no lo ubico. No lo ubico. Pero cuando lo vuelvo a escuchar por segunda, por tercera vez, esa información ya se volvió en la corteza auditiva secundaria. Y digo, esa canción es de tal ritmo, de tal año, de tal autor. Ahí se vuelve esa información. Puede suceder que se dañe la corteza auditiva secundaria, puedo escuchar la música y no identifico el autor. Pero estás escuchando, sí estoy escuchando. Pero tú sabes quién era el autor, pero no sé. ¿Qué pasó? Se dañó la corteza auditiva secundaria. Es decir, sigue recibiendo la información, pero ya no puede discernir. O si es la visual, ¿qué es esto? Es una cajita de chip, ¿no? Ya sé qué es eso. Se daña la corteza visual secundaria, ya no voy a saber qué es lo que te chip. A lo mejor estoy volando mis fuerzas de emoción, ¿no? Pero tengo que entender eso. Es el que guarda la memoria. Es igual más o menos como cuando estudiamos. Estudiamos la primera vez, hacemos el examen y se borró todo. Se borró. ¿Por qué? Porque esa información no la he guardado, no la he almacenado. Tengo que almacenar, no venga lo que necesito para almacenar información y sacarla en el momento oportuno para poder afrontar la realidad, poder afrontar al paciente. No vengo para afrontar el examen. Recuerden siempre eso. A la universidad no se viene por los cursos, se viene a sacarle provecho. Y irse como mínimo de conocimiento para afrontar la realidad. ¿Sí? Entonces, participe en el análisis especial de los sonidos, reconocimiento del patrón de sonidos, memoria auditiva y ubicación del sonido en el espacio. En el metacálamo, núcleo lateral, núcleo de relevo del sistema visual. ¿Cuál era? El mediano, ¿cierto? ¿Qué información pasaba por ahí? La auditiva, ¿verdad? En el núcleo lateral, ¿qué puede estar pasando? Visual. Aferencias. A este sitio está llegando fibra del tracto óptico que conduce la información de ambas retinas. Las fibras de retroalimentación del área visual primaria. Eferencias. Las fibras de retroalimentación del área visual primaria, del área 17 de la corteza cerebral. Eferencias, o sea, manda información al procesador hacia la corteza visual a través de qué estructuras, a través de las radiaciones ópticas que están viajando por el campo interno. Estoy acá informando al área visual de la corteza occipital. Llega a la corteza visual primaria por aquí, ojo, área visual primaria, área visual secundaria, ya no es área 17, es área 18. Entonces, aquí con esto, porque estoy poniendo la palabra miro, pero no me ves. ¿Qué cosa es eso? Es pero no es un ascensor, ¿cierto? No miras y dices, ¿para qué sirve? Es un ascensor, sirve para cada cosa. Llegó aquí la información, esa información por todo el camino de la vía óptica, que tiene un camino seguido, llega a esta área, la vuelta de la información. Y esa le envía al área 18 y 19 y le dice, ¿sabes qué? Almacena esa información, que eso se llama un ascensor, para eso sirve. ¿Sí? Entonces, ese es el circuito normal. Selecciona esta área, lo para el sujeto frente al ascensor, lo describe a la perfección el ascensor.
¿Qué se llama? No sé. ¿Para qué sirve? No sé. Esta es la parte vamos a ver, de la resonancia de las partes. Vamos con el hipotálamo. ¿Qué viene a ser? Quiero ver, vendría a ser la parte más importante de eso. El hipotálamo vendría a ser casi como el sistema, casi como, no estoy diciendo que eso debe ser, solo lo digo para que se quede grabado. El hipotálamo viene a ser como el cerebro del sistema endocrino. El que han pasado recién por el endocrino dice que el hipotálamo es el que maneja toda esa orquesta del sistema endocrino, ¿verdad? Entonces dice, es el área del encéfalo ventral con respecto al surco hipotalámico, que es alrededor de 4 grados, una estructura tan pequeña y tiene funciones tan importantes. ¿Sí? Dice, es el 0.5% del peso total del cerebro. Se continúa con los encéfalos, tiene un estrechamiento de tubérculos en el hipotálamo. Se recibe aferencias directas. ¿De dónde recibe información directa? De las cortezas sensoriales. Informa de todo, ¿sí? Del tacto, ¿sí? Auditivas, visuales, del gusto, sensaciones primarias está recibiendo, indirectas, llegan al hipotálamo luego de haber sido procesadas en la estructura del sistema límbico. Entonces, se habla del hipotálamo, del sistema límbico, hablando de la parte de las emociones, de la memoria, del comportamiento, de la conducta. ¿Con qué se está refiriendo el hipotálamo? El hipotálamo, dijimos, es la parte, es el cerebro del sistema nervioso autónomo, es el cerebro del sistema endocrino, que es de una estructura tan pequeña de 4 gramos, que es lo que dice por ahí que pesa. Si hay estímulo parasimpático, ya sabemos qué cosa es, ¿cierto? Todo lo manda menos, excepto secreciones digestivas y motilidad intestinal, ¿verdad? Entonces dice, si hay estimulación parasimpática va a generar hipotensión arterial, va a generar frecuencia cardíaca disminuida, va a aumentar el peristaltismo y va a aumentar la secreción gastrointestinal. Si al contrario predominara la acción simpática que está siendo manejada por el hipotálamo, que me va a generar situaciones de estrés, hipertensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria y midriasis. Situación de estrés, para grabar en mi cerebro tengo que recurrir a ciertas estrategias. Simpática lo asimilo cuando estoy en una situación estresante, cuando estoy en una respuesta súbita inesperada. Por ejemplo, que pues estoy pasando por la pista, me ha distraído y el carro me toca un bocinazo, es una descarga simpática que tienes. Si en ese momento se impresiona esa persona, está hipertensa, porque hay descarga adrenérgica, su frecuencia cardíaca ha aumentado, su frecuencia respiratoria ha aumentado, está midriático. Si al contrario, a otra persona agarra y lo manda a dormir, después de tomar sus alimentos, está en esta situación, porque está predominando ese momento es el parasimpático. Frecuencia cardíaca disminuida, presión arterial no regresa a lo normal o baja. Como estoy tomando alimentos, necesitan ser digeridos, tengo que aumentar el peristaltismo, la secreción intestinal. El hipotálamo con sus distintos núcleos, también complicados. Aquí se está comunicando con quién el hipotálamo, con la, esto debería ser la hipófisis, ¿verdad? Adenohipófisis y neurohipófisis. En el endocrino ustedes han hecho bastante esta parte, ¿verdad? Están los núcleos del hipotálamo. ¿Qué información recibe el hipotálamo? Dice del tracto retino hipotalámico. Era que esto predomina generalmente en los animales nocturnos o en los animales en las aves, ¿sí? Por eso duermen. Entonces, si ustedes pasan algún eclipse, o es el eclipse y los pájaros creen que es de noche y empiezan a ir a sus nidos. Termina el eclipse y empiezan a salir los pájaros normalmente después de 5 minutos, porque se están manejando por otros estímulos. Recibe aferencias del fornix, de la amígdala, ¿sí? Del tálamo,
del prosencéfalo medial, del pedúnculo maxilar inferior, del fascículo pulmonar dorsal, envía informaciones a donde, al tracto mamilo-talámico, mamilo-tegmentario, a través del fornix, al tracto cronocefálico medial, fascículo pulmonar, fibras hipotalámico-amigdaloides, fibras autónomas descendentes. Recibe información, manda información. Funciones del hipotálamo, ¿sí? Tiene funciones autónomas y endocrinas. Autónomas ya se ha resumido, ¿sí? Endocrinas que han manejado ustedes, entonces, regulación de la temperatura, porque ahí el centro termorregulador. La sangre llega con determinada temperatura y el centro termorregulador empieza a ocasionar si origina fenómenos de pérdida de calor o si hace frío, origina fenómenos de producción y conservación del calor. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué cosa más maneja esto? ¿Sí? Regulación de la temperatura. ¿Dónde está eso? Eso sí seguro que alguien sabe. ¿Dónde está el centro regulador de la temperatura? En las regiones anteriores y posteriores. Porque una lesión del hipotálamo a este nivel va a dar alteraciones de la temperatura. La conducta emocional, ¿sí? Las emociones. ¿Sí? ¿Dónde están? ¿Quién maneja nuestras emociones? Los núcleos ventromediales. La conducta de alimentación. ¿Quién maneja eso? Que tengamos hambre o que digamos basta, ya no quiero comer más. ¿Sí? Ahí está. Núcleo ventromedial y lateral. Uno de ellos dice come y el otro dice ya, centro de la saciedad para ir. El otro, el consumo de líquidos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la enfermedad, me parece? No sé si lo como ustedes dicen. Empieza a producirse la hormona tiroidea, ¿verdad? De acuerdo, sí, estoy hiperosmolar, estoy hiposmolar. Funciones autónomas, ese tiene que ver con qué? Con el sueño y la vigilia. ¿Quién está encargado de ese hecho de ver mi sueño y vigilia? ¿Sí? Estar despierto, estar dormido y estar despierto. ¿Sí? La zona anterior y posterior. El ritmo circadiano. ¿Quién está encargado del ritmo circadiano? ¿Qué es un ritmo circadiano? De ese concepto, ¿verdad? Puede ser un ritmo anual, puede ser un ritmo mensual, puede ser un ritmo diario, ¿no es cierto? Por ejemplo, el sueño es un ritmo diario, ¿verdad? Se va a repetir el ciclo menstrual, es un ritmo mensual. Los pájaros que cambian de plumas cada cierto tiempo tienen otra forma de ciclo anual, me parece que es. Después, ¿qué cosa más maneja el hipotálamo? La memoria. Cuerpos mamilares en conexión con el hipocampo. La memoria, ¿verdad? Y la excitación sexual también manejada por el hipotálamo. Esta función no tanto en el ser humano, más que todo en los animales inferiores. ¿Sí? Epitálamo. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado el epitálamo? ¿Sí? Dorsal respecto al tálamo, incluye el sistema medular talámica, los núcleos auriculares, relacionados con mecanismos emocionales y conductuales. La glándula pineal es una glándula endocrina probablemente relacionada con la función de ovario y el ritmo circadiano. Esta es su ubicación. El subtálamo dice más a distancia gris y blanca que se ubica en el encéfalo caudal. El hipotálamo lo limita en el sentido medial y la cápsula interna en el lateral. El tálamo en el sentido dorsal y la cápsula interna en el sentido ventral. Ahí está. La resonancia magnética, cómo se ven esas estructuras. Y ya sabemos terminar esa parte. Yo te puedo dar el examen, posible de tomar, solamente es circunstancia. Que lleva un curso de imagenología de ustedes. ¿Qué dicen? Pues ya vamos a abrir esto, ¿sí? No está programado. Bueno, vamos a empezar aquí. 15, vamos. Un poco de tiempo vamos a ver, ¿sí? La conducta alimentaria es manejada por el hipotálamo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hemos visto es poquito. ¿Sí? Entonces, nuestra conducta de alimentación depende mucho de esa estructura. ¿Sí? Conducta alimentaria, proceso mediado por el sistema nervioso central que comprende la ingesta de alimentos, agua y electrolitos.
¿Quién participa ahí? El hipotálamo. En el hipotálamo, ¿qué cosa está? Está el centro del hambre y el centro de la saciedad. Y también está involucrada la corteza cerebral. Porque hay personas que se suben de peso por ansiedad. Pero hay otras personas que su problema no está en la ansiedad, está en el hipotálamo, no están regulando la relación entre el centro del hambre y el centro de la saciedad. Es un tema bastante complejo. Bastante complejo ese tema. La regulación de la conducta de comer, o la regulación de la conducta a comer, o sea, mi predisposición alimentaria, depende de la cantidad de glucosa que tenga en la sangre. Sin embargo, es lo normal, lo fisiológico, ¿verdad? Cuando vivimos en una sociedad más o menos tranquila. ¿Quién manejaba mi hambre o mi saciedad? Mi glucosa que tenía en sangre. Sin embargo, esta conducta puede ser provocada por factores externos, como lo percibido por los sentidos del olfato, voy pasando por cada esquina y cada esquina venden comida. Y la vista, la propaganda que nos hace la televisión y ya nos incitan a comer. Ya nos van alterando desde afuera. El clima, el estado de ansiedad, el estado de aburrimiento. Todos estos factores fisiológicos, sí, pero hay factores externos que pueden modificar tu conducta alimentaria. ¿Qué cosa? La propaganda que nos hace por la televisión, los paneles que hay en la calle, ¿sí? Los restaurantes que encontramos a cada esquina, el clima, la ansiedad y el aburrimiento. Ya como sin ganas, ¿no? Pero yo quiero seguir comiendo. ¿Quiénes controlan la conducta alimentaria? Los núcleos hipotalámicos laterales, ojo, los núcleos hipotalámicos laterales inician la sensación de hambre. El acto de comer, el apetito, dando como resultado el aumento de la ingesta de alimentos y agua. Ahí está el centro del hambre y de la sed. Aumento de la actividad parasimpática, la síntesis de glucógenos, inhibe la gluconeogénesis, libera insulina y estimula la lipogénesis. La destrucción bilateral, de este centro lleva a la anorexia, con la pérdida consiguiente de peso. Los animalitos han hecho experimentos, les han destruido estos núcleos hipotalámicos laterales, que ha llevado a que el animalito muera de por desnutrición. Han hecho lo contrario. A otros animalitos les han estimulado con electrodos esta parte, y los animalitos comían. Los núcleos hipotalámicos mediales inhiben el acto de comer y reducen la ingesta de alimentos. Es el centro de la saciedad. Se para y los comes. La destrucción bilateral de este centro produce apetito voraz, incontrolable, que lleva a la obesidad extrema. ¿Qué sucede? Aumenta la actividad simpática, aumenta la glucogenólisis, la gluconeogénesis, secreción de glucagón y la lipólisis. El núcleo supraóptico, ¿qué hace? Ejerce control sobre la osmolaridad de la sangre a través de la secreción de la hormona antidiurética. ¿La hormona antidiurética dónde se produce, jóvenes? ¿Dónde? Es distinto decirlo, ¿cierto? Siempre lo voy a recordar cuando era estudiante. La neurohipófisis, la hormona antidiurética es producida por, nos agarró por los dijimos, la neurohipófisis, ¿cierto? Es secretada, no es producida, palabras diferentes, ¿cierto? Es producida allá arriba y secretada por acá abajo, ¿cierto? Todo persona que haya contestado bien cero, pero no está tan sencillo, simplemente como hacer una buena lectura. Entonces, el núcleo supraóptico ejerce control sobre la osmolaridad de las sangres, ahí están los receptores, de acuerdo si hay mucha osmolaridad, poca osmolaridad, se va a secretar o no se va a secretar hormona antidiurética, secreción de, bueno, está clarito, ¿no?
que se control sobre la osmolaridad de la sangre a través de la secreción de vasopresina por el lóbulo posterior del hipófisis. No dice producción, dice secreción. Esta la almacena, esta la libera. ¿Qué hace esta hormona? Estimula la reabsorción de agua en los túbulos contorneados distales del riñón y los túbulos colectores a través de la reabsorción de... ¿Qué hace? ¿Cuál es su mecanismo? A través de las acuaporinas, ¿verdad? A través del desarrollo de los canales de agua. ¿Por qué el agua pasa al intersticio del parénquima renal? ¿Por qué, jóvenes? Claro. Por eso la médula renal tiene esa característica de ser hipermolar, ¿cierto? Corteza 380, 280, sí, de molaridad. Sin embargo, la médula renal 280, y a medida que voy acercando, 500, 600, 700, 800, 1200, ¿verdad? Y cuando, por decir que cuando se empieza a bajar la orina y me encuentro frente a una molaridad alta, ¿qué va a suceder con canales abiertos? El agua va a pasar a segundo paradigma, ¿cierto? ¿Sí? Y a medida que me vas quitando agua, voy concentrando aquí la orina. ¿Sí? Las hormonas vinculadas son la serotonina, neurotransmisor que inhibe el hambre, la dopamina, neurotransmisor asociado a la adicción y el placer por la comida, la leptina informa al cerebro la cantidad de grasa periférica útil para la reserva de energía y la regulación del peso, el péptido IgE 3 y 36 inhibe el hambre, la insulina estimula la captación de glucosa e induce hambre. La grelina crea sensación de hambre en el estómago. Ahí está. ¿Sí? La insulina. ¿Sí? Los senderos del hambre y la saciedad. El hipotálamo está involucrado en este tema. ¿Sí? La insulina. ¿Sí? ¿Ya? La insulina, ustedes saben que ayuda a ingresar la glucosa en los músculos. Es un potente disparador del hambre. ¿Por qué? La insulina me crea hambre. O no crea hambre. Aquí está firmado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual la insulina me crea hambre? Porque dijo la lámina anterior, dijo, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque baja la glucosa. Y la glucosa es la que va a estar en la parte superior. El centro cerebral que gobierna el circuito del hambre y la saciedad está en el hipotálamo. Hambre y saciedad. Por eso a veces a las personas que se someten a la cirugía bariátrica, pues no tienen que mandar a los psiquiatras o los psicólogos, ¿no? Para cambiar su forma de pensar. Porque hace mucho tiempo, ¿no? La manera de hacer bajar de peso a las personas era meterlas a un sueño de 40, 50, 60 días, ¿no? Un sueño inducido. Simplemente darles de comer lo necesario. Salían bajo de peso, a los 3 meses recuperaron de su peso, que no se había borrado nada en su conducta alimentaria. La serotonina es un mensajero químico que actúa sobre las neuronas que inhiben el hambre. La dopamina está asociada con experiencias placenteras y conductas adictivas. El cerebro la libera cuando se come algo que agrada, quiere seguir comiendo mucho más. La grelina es una hormona segregada por el estómago, se eleva bruscamente antes de las comidas. Cuando el estómago está vacío, indica que hay que comer. La leptina informa al cerebro acerca del estado de las reservas energéticas, pero cuando su receptor se estimula demasiado, se hace resistente. Este péptido IgE 3 y 36 se descubrió recientemente, se le considera una hormona el hambre. Sí, están trabajando para bajar de peso. Los circuitos. Señales que modulan la ingesta. ¿Qué cosa hace que tú quieras comer y no quieras comer? El sistema sensorial. A veces no tienes hambre, pero mira por comida lo haces. No tienes hambre, pero has pateado una comida que es de tu agrado. Si tú no tienes hambre, lo vas a comer. Las vías aferentes. Originados en el trato gastrointestinal, diferente. Ya creaste la necesidad de querer comer. Cereal post-ingesta, originado por los nutrientes o el metabolismo. Son los que modulan la ingesta. Otras áreas que intervienen en la conducta alimentaria.
conducta de ingesta de agua electrolito, líquido corporal como estoy de osmolaridad, los detectores de osmolaridad como corriges, la ingesta de agua, el cuerpo pierde agua, los detectores señalan la pérdida de agua, ocurre la ingesta de agua, el estómago se llena con agua, envía señales al cerebro, el mecanismo de la saciedad inhibe seguir cambiando. Pero esto no pasa a veces cuando vamos a tomar cerveza, ¿no es cierto? Ya está entrando otro circuito a trabajar ahí. Ya siente que estás lleno de cerveza, pero sigues tomando. Cuando el olor de su estómago se llena con cerveza, envía señales al cerebro y dice, ¿sabes qué? Sigues tomando. Que empieza a afectar otros mecanismos. El agua ingerida se acumula como líquido intracelular, extracelular, intersticial, intravascular y líquido cefalorraquídeo. Tipo de sed. La sed que ya conocemos, la sed osmótica, ¿sí? ¿Por qué? Por aumento de la tonicidad, la hiperosmolaridad, concentración de solutos en volumen, pues la hiperosmolaridad puede ser causada por qué puede llegar a esta hiperosmolaridad. Por evaporación, ¿sí? ¿Por qué por la evaporación me puede llevar a una hiperosmolaridad? ¿Cuál sería la razón aquí? Se puede ser causado por evaporación, llegar a la hiperosmolaridad. Aquí sí está fácil, ¿no? Pone por bastante cerca cuando se incorpora a la mujer. ¿Cuál sería la razón? Puede ser causada, dice, por la evaporación. Y es verdad, no estoy equivocado, está enunciado. En la clase teórica lo dijimos, ¿no es cierto? Porque el líquido que perdemos a través del sudor es hipotónico. Si fuera el líquido hipertónico, me causaría una deshidratación isotónica. Pero cuando transpiro pierdo más agua que electrolitos. Pues voy a llegar a una deshidratación hipertónica. Sed volumétrica, ¿sí? No tomé agua, estoy isotónico, pero disminuye el volumen de plasma sanguíneo, disminuye el volumen intravascular, puede ser causada por evaporación, pérdida de sangre, diarrea o vómitos. Tiene dos tipos de receptores. Esto es la evaluación, sistema renina intestinal endotermo, ¿verdad? ¿Y este cuál era? Estos dos receptores son. ¿Qué producen estos dos receptores? ¿Qué hormona producen? La sustancia natriurética auricular, ¿verdad? Que así es ricosa. Este receptor que esté en la aurícula va a ser que esté elevado de volumen. ¿Por qué? Porque tiene bastante volumen de sangre, entonces que va a empezar a producir la hormona natriurética auricular. ¿Para qué? Para que a través del volumen empiece a perderse sodio y cuando el sodio se empiece a ir volumen. Dice, ¿de dónde viene este nombre, ganglios basales? Dice, es un conglomerado. Son núcleos de neuronas que se han agrupado donde están en la base de los hemisferios cerebrales. Dice, son zonas de relevo de la información que van hacia la corteza. Conectan la corteza, o sea, no solamente mandan información hacia arriba, hacia la corteza, sino que conectan la corteza con otras zonas del neuroeje, otras zonas inferiores, reciben información de la corteza, la integran, envían información al tálamo e influyen en la coordinación e integración de la actividad motora. Entonces, empiezo a hablar, dijimos,
casi la clase inicial de sistema piramidal, ¿cierto? O vía piramidal. Vía piramidal estaba asemejada con qué? Con movimientos voluntarios, ¿verdad? ¿Sí? Ahora hay también movimientos involuntarios, ¿no? Manejados por quién? Por la vía extrapiramidal. Anteriormente, libros antiguos conceptuaban vía piramidal por allá y la extrapiramidal por aquí, nada que ver, cada uno tiene su camino diferente. Ahora se ha visto de que integran información, trabajan juntos, pero se ha quedado con nombre de extrapiramidal. ¿Por qué? Esto significa operar, no nada que ver con eso. Trabajan juntos. Son relevos de información que va hacia la corteza, conectan la corteza con las inferiores, reciben información de la corteza, integran la información que viene de la corteza, envían al tálamo y influyen en la coordinación e integración de la actividad motora voluntaria. Por eso, cuando estos núcleos, estos ganglios basales se dañan, es una manipulación del Parkinson. Aquí está la expresión del Parkinson, que son movimientos involuntarios. ¿Por qué? Porque esta estructura va a ser más luego, donde está el daño y qué cosa es lo que produce qué movimientos involuntarios. Ahí están los núcleos, ¿verdad? Ganglio basal, los principales cuáles son: tálamo óptico, núcleo caudado, el putáneo, globo pálido, núcleo subtalámico, amígdala, cancetera. Estos son los componentes de los ganglios basales. Y ojo, cada uno de estos tiene funciones casi específicas. El daño de esto es una manifestación, el daño de este es la otra, el daño de este es la otra. Entre estos núcleos se encuentran interpuestas dos láminas de sustancia blanca, la cápsula interna y la cápsula externa. Ahí está, cápsula externa, ahí está, la cápsula interna, esta es la parte interna. Ahí está, ¿sí? Núcleo sustancia negra, ubicada aquí, núcleo subtalámico, globo pálido, el putáneo, el estriato está constituido por el núcleo y el putáneo, ahí está. Ahí tenemos el núcleo del tálamo, todos estos son los ganglios basales del tálamo, dijimos que están en la base del cerebro. ¿Esto qué cosa es, jóvenes? ¿Aquí hay neuronas? No, ¿cierto? Esos son axones. Axones que están subiendo o están bajando hacia la corteza, ¿verdad? ¿Sí? Aquí otra es el núcleo, otra es cuerpo de neuronas. Funciones. ¿Cuáles son las funciones de estos ganglios basales? Ayudan a la modulación de las actividades motoras. No es como antes que decían, no, actividad voluntaria allá y involuntaria por allá. No, coordinan, modulan. Intervienen en movimientos voluntarios inconscientes. Intervienen en el aprendizaje de habilidades motoras. Ayudan a mantener el tono muscular en la postura. Se relacionan con movimientos automáticos. Siempre el caminar son movimientos automáticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Uno ya camina automáticamente, uno empieza a escribir automáticamente. Entonces, ahí están interviniendo los ganglios basales. Entonces, hay personas que tienen daño de estos ganglios basales y tienen problemas de escribir, tienen trastornos para caminar, tienen trastornos para hablar, pero no es una buena coordinación. Se está perdiendo esa coordinación. Ganglios basales, circuitos, ¿sí? Circuito de la corteza, ganglios basales, tálamo y nuevamente la información regresa a la corteza. Circuito motor, hay la programación, iniciación y ejecución del movimiento. Circuito oculomotor, interviene en los movimientos oculares. Circuito prefrontal y dorsolateral, ¿en qué interviene? En la parte cognitiva, en la memoria espacial. El circuito orbital, adaptación, conductas, circuito límbico, interviene en la motivación, en las emociones y los afectos. Interpretaciones que tienen. Estos ganglios basales dicen reciben aferencias de quién.
vuelvo a repetir, comunicación constante. No es tomate sobre esto, tenemos que coordinar. Alteraciones de endogamio basales. Trastornos que pueden dar trastornos de hiperkinéticos, o sea, movimientos involuntarios que no deberían existir normalmente. Y trastornos hipokinéticos, o sea, pueden ser movimientos en exagerados o hipokinéticos, en más y en menos. Los trastornos hiperkinéticos, o sea, los que originan movimientos involuntarios, Corea, balismo y el Parkinson. Y trastornos hipokinéticos laterosos. Entonces, estos son catalogados como movimientos involuntarios que me están hablando de patología de los ganglios basales. En más, trastornos hiperkinéticos tienes Corea, balismo y Parkinson, y en menos la atetosis. Describiendo cada una de ellas, ¿qué es la alteraciones en más? La Corea. La mejor ilustración, ojo, anótense, van a su computador y ponen Corea, ¿sí? Ahí le va a salir cuáles son los movimientos coreanos. Le pusieron ese nombre de movimiento coreano porque simula un movimiento, un baile tradicional de Corea. Son movimientos irregulares, bruscos, involuntarios y rápidos que no son repetitivos. Ese nombre lo pusieron por, como digo, que se asemeja a un baile típico de Corea. Huntington dice trastorno hereditario con movimientos coreiformes y aparición de demencia progresiva. La Corea de Sidejan, enfermedad de la infancia, con movimientos involuntarios y rápidos en las extremidades, rostro y tronco. Seguimos con el hemibalismo. Esto me hace, ustedes han visto personas lanzadores de balas, ¿verdad? Cuando empieza a hacer su actividad, se semeja mucho a sus movimientos de esa persona. Por ejemplo, hemibalismo. Plantea el cuerpo como si estuviera simulando tirar una bala. Puede ser el miembro superior, puede ser también el miembro inferior. Dice movimiento involuntario de una sola parte del cuerpo. Cuando simula la persona que está ejecutando un movimiento de lanzamiento de bala, se parece, ¿sí? Un movimiento de rotación del hombro. Involuntario, está haciendo lo de seguir, involuntariamente haciendo el movimiento. La enfermedad de Parkinson. Dice que es hereditario, generalmente, también puede ser por daño, toxicidad de sus núcleos. Dice que se asocia con temblor. Pero aquí tengo que hacer una diferencia. Este es un temblor de reposo. Cuando habla de cerebelo, no hay normalmente la palabra temblor, pero ese es un temblor de movimiento. ¿Qué me dice temblor de reposo? Tú lo tienes al señor con Parkinson ahí paradito y lo vas a ver que tiene un temblor fijo. Es más cada vez más frecuente. Debe estar muy cercano, pasa lo que se pasa. Empieza a tener un temblor fijo de los dedos, de los labios. Los dedos empiezan a mover sin que te des cuenta. Empiezan a mover sus manitos sin que te des cuenta. O los labios empiezan a mover sin que te des cuenta. Temblor fino, es un temblor fino. Pero cuando tú eres el señor que tiene el Parkinson y dices, a ver, viejito, alcánzame tal cosa, desaparece el temblor. Pero sin embargo, el cerebeloso le dices, está normal, no tiene temblor, pero dice, a ver, alcánzame ese pulmón. Y a medida que se va acercando, empieza el temblor a aparecer. Entonces, son temblores, estos son temblores en reposo. A este señor del Parkinson le dice, alcánzame, viejito, y le dice, y desaparece el temblor. En el cerebeloso no, también le aparece el temblor. Hay rigidez, la verdad que hay bracitos rígidos, el brazo no se funciona con facilidad, hay rigidez, hay cierta resistencia. Hay bradicinesia. ¿Qué significa bradicinesia? Empieza a caminar, tiene un caminar lento. Si le dices corre, no va a correr, empieza a caminar, acelera su marcha, pero no se forma lenta. Trastornos posturales. Si quiero recurrir a una estrategia de acordar, por ejemplo, aquí en el animalismo, no tengo por qué, simplemente viene a mi mente una persona que está queriendo cubrir un movimiento de bala.
aquí en el parque, ¿sí? La gente que los neurólogos eran muy visuales, miraban mucho, ¿sí? Simularse. El Parkinson se parece a un cazador, alguien que quiere cazar un animal, ¿sí? ¿Qué hace el cazador? Empieza a caminar lentito, ¿no es cierto? Sus movimientos son lentos, su caminar es lento, su postura cuál es, camina así erguido mirando, no, camina medio escondidito, ¿no es cierto? Entonces esa es la postura clásica de un parkinsoniano. Ustedes entran en internet, lo miran, no se van a olvidar nunca más, ¿sí? La atetosis, ¿qué cosas son? Son movimientos lentos, repetitivos, que afectan extremidades inferiores. En la mano dentro de la atetosis son movimientos activos. El tálamo óptico, ¿sí? Núcleo conductor gris, tiene forma ovoide, relación al tercer ventrículo, cálculo interno, hipotálamo, laterales, tiene la cabeza del núcleo caudado. Dividido en áreas por la lámina medular interna, forma de Y, se divide en anterior, medial, lateral y posterior, tiene núcleos, funciona como filtro de la información que van hacia la corteza. Filtro de información que van hacia la corteza. A nivel medular hay filtros, ¿sí? A nivel del tálamo también hay filtros, porque si no toda la información que estuviera existiendo estaría llegando al sistema nervioso y estaríamos realmente trastornados. El núcleo caudado, núcleo de sustancia gris localizado en la profundidad de los hemisferios, tiene forma de coma dirigido de adelante hacia atrás. En el extremo anterior está la cabeza, se ubica en el cuerpo anterior del ventrículo. La cabeza lateralmente está conectada con el putamen con la presencia de un núcleo de sustancia gris. El núcleo caudado, parte media de uno donde se apoya el tálamo, su diseño lateral, tiene cabeza, cuerpo y cola. Sigue la trayectoria de los núcleos laterales. ¿Qué hace el núcleo caudado? Dice, junto con el cerebelo, participa en la modulación del movimiento, relacionado con los movimientos voluntarios inconscientes, de forma indirecta, es decir, desde la corteza, los núcleos directos de vuelta a la corteza motora vía talámica, participa con el putamen, globo pálido y accumbens, contenido del cuerpo estriado, alteraciones del núcleo caudado, así como las alteraciones del núcleo basal se explicaba en el Parkinson, la Corea, el minimalismo, ¿sí? Las lesiones del núcleo caudado puede dar explicaciones a su lesión, provoca trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Y trastornos de déficit de atención. Este es el área del núcleo caudado. Trastornos obsesivos compulsivos, o sea que te propones eso y hasta que no consigas eso no paras tranquilo. Eso sería bueno en el caso del estudio, ¿no sé? Que vuelvas obsesivo compulsivo, sacarte el 20 y el 20. Si no es el 20 no funciona, que ya también sería patológico, ¿verdad? Pero la persona puede que aquí debe estar las adicciones, ¿sí? Ahí tiene explicación de las adicciones. Obsesivo con una droga y nadie lo va a parar, nadie lo va a detener. Déficit de atención. Pensamientos que realmente esta gente que se dedica al consumo de drogas tiene obsesión y compulsión por la droga, son capaces de meter cosas, sacar cosas de su casa por conseguir la droga, es un trastorno obsesivo que es un compulsivo, son generalmente gente depresiva, gente que no tiene ganas de vivir, apáticos, ¿sí? Y gente generalmente con trastornos de esquizofrenia. El núcleo caudado, ¿sí? Su lesión produce dos tipos de alteraciones: alteraciones del movimiento y alteraciones de la postura. Alteraciones del movimiento, temblor, movimientos rítmicos constantes. El temblor, entonces, ¿qué cosa es? Es un movimiento rítmico y constante, tiene ritmo. La correa, ¿qué cosa es? Son movimientos rápidos y desordenados. El balismo, ¿qué cosa es? Movimientos violentos agitantes. La atetosis, movimiento lento de torsión de las extremidades, y la distonía, movimiento lento de torsión del tronco. Atetosis, movimiento lento de torsión de las extremidades,
y la distonía, parecido pero electrónico. Alteraciones de la postura, representan estados de rigidez. Ejemplo, el parkinsoniano tiene un temblor, ese temblor fino. Hay rigidez, como tú le quieres poner el brazo, ahí no se ve con facilidad la rigidez. Bradicinesia, que es lento en pensar, lento en decidir, lento en caminar. Y su postura es como de una persona inclinada hacia adelante, como un cazador que no quiere dejarse ver por la víctima. El putame, ¿qué? ¿Sí? El putame y el globo pálido representa el número de ventricular, tiene forma de un lente convexo, la versión anterior representa la forma de una cuña con el lente dirigido hacia adentro. La porción externa corresponde al putame y la interna al globo pálido, tiene conexiones con la cabeza del músculo caudado. ¿Dónde están sus manos aquí? ¿Sí? Parece estar implicado en coordinar los comportamientos automáticos, interviene en el aprendizaje a través del refuerzo, relacionado con los sentimientos de amor y odio, interviene en el automatismo de montar bicicleta, manejar un carro, trabajar, hacer las rutinas. Se está volviendo el montar una bicicleta en una opción de rutina, en la cual están involucradas otras estructuras. Operar, por ejemplo, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, varias actividades ya están, primero están conscientes, ahora son casi conscientes. ¿Sí? Manejar una bicicleta al inicio lo tiene que aprender, ¿verdad? Después ya lo hace automático, cerrar, su timón, ¿cierto? ¿Sí? El globo pálido, localizado dentro del putame, tiene dos partes, el pálido medial y el lateral, recibe información desde el resultado caudado, envía información hacia la sustancia negra. Se presenta zonas bien identificadas de su nombre. Representa la parte estrecha de la cuña del núcleo lenticular, se encuentra en la parte medial del putame, eso lo voy a tomar indudablemente. Esto es lo que voy a tomar. Su función es mantención de un tono muscular basal para los movimientos voluntarios. Permite llevar actividades de precisión con las manos y los pies. Mantiene el cuerpo en una posición específica y con sus funciones. El núcleo accumbens, localizado en la posibilidad de gasto anterior. El ventrículo se considera una interfaz neuronal entre la motivación y la acción motora. Está aquí. Participa en la ingesta de agua y alimentos. Participa en la conducta sexual. Participa en las recompensas, en la respuesta al estrés y autoadministración de drogas. Detector electrofisiológico de coincidencias. Núcleo subtalámico, tiene la forma de un lente convexo, se localiza debajo del tálamo, tiene que ver con el sistema extrapiramidal, se conecta con el núcleo rojo y sustancia negra. Igual, está relacionado con los movimientos, principalmente la marcha, movimientos del esqueleto axial periférico. Su lesión que provoca alteraciones motoras conscientes en movimientos involuntarios, violentos y mantenidos en las extremidades y a veces del cuello y la cara, se relaciona con el animalismo. O sea, la expresión de la lesión del núcleo subtalámico se expresa en animalismo. La amígdala no es la amígdala que tenemos aquí, ¿cierto? ¿Sí? No es la amígdala tampoco que está cerca del cerebelo, es otra amígdala. ¿Sí? La amígdala dice conjunto de núcleos de neuronas localizados en las profundidades de los lóbulos temporales. Lo voy a confundir con la amígdala que tenemos en la garganta, la del cerebelo, y se forma parte del sistema límbico. ¿Cuál es su función? Procesar almacenamiento de lecciones emocionales. Entonces, está muy involucrado con las emociones. Envía conexiones al hipotálamo, incrementan los reflejos de vigilancia, de paralización, de escape,
vida, tiene expresiones de miedo por núcleos faciales, liberación de dopamina, noradrenalina, adrenalina, procesamiento de las feromonas. Relaciona con la respuesta a las hormonas sexuales, formación y almacenamiento de las memorias emocionales, consolidación de la memoria, interviene en la memoria de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. En la corteza vamos a referirnos a qué se refiere esta memoria. Esa misma, ¿cierto? Hay personas que en la misma edad, donde vivimos como el abuelo y le das el desayuno y a la media te está pidiendo nuevamente desayuno, porque tiene alterada su memoria de corto plazo. Hoy digo, pero si acabo de dar el desayuno, no me ha estado, me quiere matar, ahí es una verdad que no puede ser, porque tiene morales y más, no tiene memoria, ¿no? Pero te acabas de levantarte de poner tu desayuno, no, ya no me quiero hacer, siempre vivo, él vive esa verdad, cree que es una eso. Pero sin embargo, si le pregunto, ¿te acuerdas de cuando tenía 5 años? Porque empieza a contar cuando tenía 5 años. Está preservada su memoria de largo plazo. También empieza a recordar con exactitud todo lo que pasó. Y no puede grabar cosas nuevas, pero sí puede recordar cosas que fueron pasadas. La amígdala dice, su lesión provoca lo siguiente, que te vuelva violento. La hipoemocionalidad, pérdida de miedo, hipersexualidad, se lleva objetos inapropiados a la boca, pérdida de reconocimiento de objetos familiares, por eso de la amígdala. La sustancia negra, porción del mesencéfalo constituida por cuerpos neuronales, contiene neuronas que se tiñen de negro, por ese nombre, porque tiene neuromelanina, contiene neuronas dopaminéricas, o sea, sus neurotransmisores de la dopamina, si se conexionan con la sustancia reticular, con el globo pálido, con el núcleo subtalámico, que tiene que ver con el aprendizaje. Pues el aprendizaje es todo un proceso, jóvenes. No se acostumbran a estudiar un día, 2 días antes de examen. Para realmente aprender tienen que haber hecho un repaso 2, por lo menos 3 veces de contenido. Si ustedes quieren aprender a almacenar esa información que se quede grabada. Y ahí tenemos que luchar contra la naturaleza, porque puede quedar bien grabado, pero como el tiempo se va borrando. Por eso tengo que volver a repasar lo que se había anteriormente. Es normal olvidarse. Pero lo normal es lo que me olvida en la mañana, pues solamente estoy para el examen. Y eso no funciona así con los demás. Ahora que se van de vacaciones, me daré algún consejo. Estudien fisiología, estudien adelante con fisiopatología, estudien con farmacología más, y van a ver que la medicina es fácil. Manejando ustedes fisiología, manejando fisiopatología, farmacología, incluso manejando farmacología. ¿Cómo tú puedes manejar farmacología bien? Sabiendo bien tus ojos. Ustedes se van a dar cuenta, llega farmacología, clase de 1 hora, 50 minutos, 30 minutos de cosas de fisiología y 20 minutos de farmacología. Están como ahorita en la ligación, neurofisiología, neuroanatomía de calidad de un lado, solamente fisiología. No había 10 minutos en cada tema. Ustedes saben bien fisiología, saben bien fisiopatología, farmacología se cae solito. Saben bien fisiología, fisiopatología, semiología se cae solito. Porque van a encontrar un derrame pleural. ¿Por qué? Pues un derrame pleural fácil. Empiezan a deducir. Sustancia negra se relaciona con el aprendizaje, relaciona también con la orientación y pues los animales lo aprenden también. El caso del aprendizaje es propio del ser humano, ¿no? Porque ellos manejan estas estructuras, no tienen su corteza tan desarrollada como nosotros, pero sí pueden aprender a través de estas estructuras inferiores. Por eso un animal tiene memoria, se acuerda de dónde está su comida, sabe hacer ciertas cosas, ya aprendió a hacer ciertas cosas. Y ustedes mismos se dan cuenta, si ese animal que no ha educado, si no le repiten esa educación, se va a olvidar. Se olvidan los animales. Por eso hay que darles, si el animal se olvida, que nosotros como ellos no somos
me han enseñado a hacer sus necesidades en la calle. Pasa un tiempo, no le reiteran, se olvida. Sí, la lesión de la sustancia negra, ¿qué cosa provoca? La relación también con la orientación y la locomoción. Su lesión provoca Parkinson. Su lesión, ¿qué provoca? La orientación de dependencia. Y jóvenes, hemos terminado. La siguiente, el grupo de jueves, no hay prácticas en la siguiente semana. Por favor, los cuerpos jóvenes. ¿Alguien ha tenido un deseo para pasarle la práctica?